Bien, bien, pues continuamos. Bien, pues nos acompaña el doctor Efrén Encinas Torres. El doctor Efrén Encinas Torres, como les dije, él ha sido secretario de salud, ha sido director del Hospital del Iste y ha trabajado en muchas administraciones en el sector público. También ejerce la medicina privada, por supuesto. Él es un famoso endocrinólogo que pues consulta y tiene su consultorio prácticamente ahorita le vamos a preguntar también para que nos diga. Bien, pues, doctor Efrén Encinas, identifico las estaciones también. Le recuerdo al auditorio, estamos en las estaciones líderes, W97.7 FM Culiacán, Mazatlán, La Qué Buena, la 94.7 FM, y los 40 ya en Los Mochis, la 94.1 FM, y nos puede ver por aquí, Facebook, doctor Héctor Muñoz, Facebook Héctor Muñoz, Facebook Síntesis de Prensa del doctor Héctor Muñoz. Y saludo a Claudia de Agustín, está en Denver, Colorado, al doctor Guillermo Castro Ugalde, Arturo Ochoa del Toro, le mando un saludo hasta Utah. Bien, pues, y ahorita sigo a José Ángel Maldonado, ahorita sigo saludando a las demás personas. Bien, doctor Ferencinas, hay gente que te está viendo en diferentes partes, te va a ver más tarde en el programa. Bienvenido, buenos días. Auditorio, pues es, en efecto. Te voy a dar esto, lo que dice. La OMS dijo hoy en Ginebra, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, disculpa la interrupción, para darte pauta para que agarres el micrófono ya. La OMS dice que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19. Dice el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus que no hay duda de que estamos en una situación mucho mejor ahora que hace un año. Pero la enfermedad ha causado 170,000 muertes en los últimos 2 meses. Doctor, recomiendo, adelante. ¿Cómo no? Sí, indiscutiblemente, Héctor, ahorita que señalabas, fuimos el segundo estado de la República, ¿verdad?, de nuestro país, donde tuvimos los casos de COVID-19 y es imposible poder olvidar aquel 28 de febrero del año del 2020, cuando tuvimos el primer caso. Y ahorita bien lo señalabas, cuando venían 2 personas que llegaron aquí, procedentes de la Ciudad de México, pero que venían de ahí, y que fueron hospedados aquí, los tuvimos pues cuidando, vigilando con todas las medidas sanitarias en un hotel de la localidad, que casualmente el día de ayer estuve también ahí reunido en ese hotel en desayuno familiar. La pandemia a estas alturas, prácticamente ya 3 años de la misma, como bien lo señalabas ahorita, la expresión que hizo el director de la Organización Mundial de la Salud, indudablemente que en estas épocas ya estamos en una situación distinta, pero el impacto que ha tenido la pandemia pues fue brutal. Y obviamente no se ha declarado extinguida. Todavía sigue siendo una emergencia mundial y desde luego que la responsabilidad que tenemos como seres humanos y como países del mundo, pues es mantener diríamos, los cuidados, y en esta fase el empoderamiento de la población es fundamental, como siempre. Sin embargo, hoy, ya conociendo un poco más el comportamiento, las diversas variantes, tenemos que seguir con las medidas de protección sanitaria y mucho la responsabilidad personal que al margen de los estados tenemos que atender como población en este sentido y evitar que nos siga haciendo más daño, ¿verdad? Y bien, ahora, doctor Encinas, recomendaciones, por ejemplo, hay mucha gente que dejó el esquema incompleto de vacunación y esto lo hablo también, hay mucha gente que en Estados Unidos no se quiere vacunar. Aquí, bueno, la gente como que se ha vacunado más aquí en México, como que buscó más la protección. Hay otros países, digo, y se respeta, ¿no? Incluso hemos visto las cifras de fallecimientos en los Estados Unidos, porque allá le dicen la pandemia de los no vacunados. Recomendaciones sobre las vacunas o qué hacer, porque es muy importante, doctor, como lo comentábamos. Adelante. Indudablemente, no hay duda del efecto protector de las vacunas para COVID. En el mundo existen, siempre lo hemos visto, procesos diversos, grupos antivacunas.
no nada más para COVID-19, también para otras. Sin embargo, fue muy notorio, ya sí, todos hemos visto diferentes difusiones de videos en redes donde dicen cosas contrarias. No hay duda, mire, nosotros cuando se empezó en el mundo, en México y en Sinaloa, el programa de vacunación para COVID, estuvimos atentos de la cobertura de la misma. Y el ejemplo característico fue, por ejemplo, perdóname la expresión y redundancia, fue en la ola que tuvimos de Delta, con esa variante en el 21, aproximadamente de julio a septiembre del 21 de ese año, donde fue una tercera ola tremenda de alto impacto. Y que cuando los que teníamos hospitalizados, prácticamente el 90%, como bien lo señalabas ahorita, eran no vacunados. Indudablemente que la vacuna no protege el 100% como cualquier vacuna que exista, ¿verdad? Pero sí ayuda a evitar cuadros graves, de tal manera que es fundamental. Yo recomendaría ahí que aquellos que no han tenido, con todo el respeto a los que obviamente deseen no hacerlo, pero el consejo es completar los esquemas y aquellos que no tienen ninguna, aplicarse la que exista a la mano. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que tengamos a la mano en ese sentido, ¿verdad? Fernando Camacho, adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor Encina, muy buenos días. Platicar con usted como siempre. El COVID-19 pues, ha acaparado durante estos años pues, todo el escenario de salud, pero las enfermedades degenerativas, otras enfermedades que también se han descuidado de algún momento por las mismas personas, han descuidado su salud. ¿Qué nos podría platicar sobre estas? ¿Han incrementado, van a la baja o se han mantenido? Sí, esa pregunta es muy interesante, Fernando. Muchas gracias por hacerla. En su momento, la propia Organización Mundial de la Salud y los CDC de Atlanta e Inglaterra incluso crearon una plataforma de comorbilidades en materia de COVID para todo el mundo, para las Américas. Y ellos enumeraron 14 enfermedades que se asociaban en el mundo a la enfermedad de COVID. Todos vimos cómo la mayoría de las personas que murieron, que lamentablemente fallecieron, y va desde acá, de veras todavía nuestro más sincero pésame a todas las familias que sufrieron ese padecer tan tremendo. En México, por ejemplo, cerca del 40% de las personas fallecidas tenían hipertensión arterial sistémica, alta presión. Cerca del 35% eran personas con diabetes mellitus. Y cerca también del 27-28% tienen un patrón de obesidad. Solamente alrededor del 27% de las personas que han fallecido en México de COVID, casos graves, pues, desde luego, no tenían ninguna enfermedad. Y ahí es donde entran, hablamos del prácticamente el 75% con enfermedades crónico-degenerativas. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, son enfermedades que la gran mayoría de ellas son prevenibles y son evitables. Y cuando ya las tienes, desde luego, son controlables. Esto influyó enormemente en la no respuesta adecuada, satisfactoria a personas con COVID que en su momento fueron afectadas por la vida. Ahora, doctor Felicinas, en el tema, tú dijiste ahorita algo, hay que ponerse la vacuna, la que tengamos a la mano. Porque hay mucha gente, yo les he preguntado, oye, ¿ya tiene la vacuna? No, pues yo me puse 2. Pero pues ya dicen que ya no hay COVID, que no sé qué. Y la gente pues lo tira así, lo deja así como, hay gente que dice, no, yo ya no me pongo más. Y hay gente que definitivamente una que otra pues se puso las vacunas y ahorita hay vacunas aquí en México de diferentes vacunas. Bueno, pues está la cubana y como usted bien lo dice, la mejor vacuna es la que tengamos a la mano. ¿Qué recomendación le daría a la gente esa? De la influenza, ¿no? A mí me tocó, efectivamente, dentro de las responsabilidades institucionales, como médico, cuando inició la pandemia del H1N1 en el 2009. Y vamos tomando el ejemplo de la misma. Claro, fue otro escenario en el que rápidamente llegó un medicamento, oseltamivir en aquel entonces, que todavía no hay en COVID-19 un fármaco estrictamente
que digamos, este es el antiviral que va a romper con la cadena. Y está el Paxlovid ahí en Estados Unidos. Indudable, están. Ahora, en México hay el Paxlovid, ¿o no? Pues mira, no están a la mano de todos. No están, la accesibilidad que tenemos no hay. Sí se consigue de alguna manera, está autorizado, pero no está a la mano de todos. Y una pregunta, por ejemplo, hay gente que nos está viendo aquí en Estados Unidos, escuchando. Allá en Estados Unidos, pues yo recuerdo a una persona, pues le dio el COVID y pues le recetó el doctor Paxlovid, fue a la farmacia, se lo dieron gratis, y bueno, hoy le dije yo, quiere decir que si yo voy y lo compro, no me no te lo venden. Tiene que haber una receta, un doctor de aquí, de los Estados Unidos, certificado, y ahí sí te lo entregan. Sí, definitivamente. Todas son normas de regulación sanitaria de la prescripción terapéutica. Entonces, si bien hay una libertad de prescripción, pero sobre todo en estos casos tiene que ser debidamente regulada. Sí, indudablemente. Miren, hay determinantes de salud que se conocen desde la época de los 70, en la famosa Carta de Ottawa, donde se ubicaron ya los aspectos que tienen que considerar y en salud pública siempre los aplicamos. Esto es, por ejemplo, el medio ambiente, el estilo de vida, las condiciones sanitarias y las circunstancias biológicas de cada ser humano. De tal manera que si cuidamos todos esos elementos, la gran mayoría de ellos, pudiéramos evitar muchas de las complicaciones. Yo ahorita tomaba el ejemplo de la influenza como en relación a las vacunas. Todavía, y lo acababa de señalar el doctor Tedros, director de la OMS, no se ha extinguido la pandemia. ¿Vamos a llegar en ese momento? Considero que sí, desde luego, para allá vamos. Pero mientras no sea así y se declare extinguida y que ya esté ya como una actividad endémica, y ya se ubique cuál va a ser la vacuna que quede en el programa nacional del sistema de vacunación, hay que aplicarlos. ¿Qué hacemos con la influenza anualmente? Alrededor de octubre, noviembre, diciembre, nos aplicamos anualmente la vacuna y eso ayuda a que no nos den casos graves. Yo creo que sí es recomendable la aplicación de la vacuna. Indudablemente que los anticuerpos que deja la vacuna no son permanentes como la gran mayoría de las enfermedades y la propia enfermedad tampoco deja un sistema de inmunidad permanente. Cuando tienes la enfermedad y te aplicas después debidamente la vacuna, se prolonga el tiempo de protección de anticuerpos contra la propia enfermedad de COVID-19 en las diversas variantes. Ya vemos que hay multivalentes o polivalentes, ¿verdad? En Estados Unidos sobre todo, no en todos los países desde luego, pero ahí entran las condiciones de accesibilidad de los países a las mismas. Ahora, doctor, en el caso de las vacunas, esas las que hablan, las polivalentes, esas, ¿cuánto? Porque me han preguntado, yo ya me la puse en septiembre, pero me ha preguntado mucha gente, oye, ¿cuándo me tengo que volver a poner un refuerzo de esa vacuna? Adelante. En términos generales, las vacunas dejan un promedio de 6 hasta 8 meses de protección. Entonces, en ese sentido, debiéramos de contemplar en ese periodo de tiempo una posible refuerzo siempre que esté en la disponibilidad de la misma. Bien, Fernando Camacho, adelante. Claro, sí, doctor. Doctor, algunas personas han consideraron, prematuro que las autoridades liberaran del cubrebocas en algunos espacios, principalmente el público, a la ciudadanía. Claro, se entiende que había una fatiga social de estar bajo estas estrictas normas sanitarias. Tendría que regresar desde su punto de vista, claro, nuevamente que sea obligatorio el uso de cubrebocas, principalmente en lugares públicos. Es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros tuvimos la experiencia que nos tocó compartir pues en su momento, todos vimos las medidas de contención sanitaria que fueron indispensables hacerlas, ¿no? Confinamiento por meses, cierres. Sin embargo, después, cuando ya uno revisa las circunstancias también, pues hay diferentes crisis que pueden entrar, y entre ellos son las circunstancias económicas, ¿no? Sociales, y vienen problemas diversos. Creo que ya el empoderamiento de la sociedad en este sentido, portar con su cubrebocas, yo siempre ando con él, y ustedes también veo que lo portan y lo traen. Es muy importante saber en qué momento utilizarlo. Un N94.
¿En qué momento utilizarlo? ¿Por qué? Porque, bueno, desconocemos qué persona en su momento puede estar asintomática, sin embargo, es transmisor de la enfermedad. Indudablemente que los gobiernos han hecho su papel, el mejor de los esfuerzos, para tener y cumplir con la responsabilidad que implica la cobertura y protección a un derecho tan importante como es a la salud. Y se ha hecho con el mejor de las intenciones, pero es imposible tener siempre prohibido, ¿verdad? O que no lo usen en cualquier parte. Y yo creo que ya entra la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Como ser humano, como ser social que somos, y en proteger a los demás, y se protege a uno mismo, a tu familia. Obviamente, donde estemos, habrá que usarlo. Si yo estoy enfermo, pues mejor me uso mi cubrebocas y evito transmitirle a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, mis amigos, etcétera. Creo que no es sencillo tomar una decisión, pues, de decir, todo el mundo va a utilizar el cubrebocas. Indudablemente que sí es importante. La estrategia de lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Si cuando la pandemia de la influenza H1N1 nos dejó en aquel entonces el lavado de manos, que fue prácticamente el primer ejemplo de la gran experiencia benéfica que tenía, se arrastró y se dejó. Aquí tenemos que seguir siempre haciéndolo. Bien. Ahora, doctor Fresina, bueno, que pues mucha gente comenta pues esta información, como Cristian dice que qué buena información nos está dando aquí, porque Cristian, yo creo que ni vacunado está, tiene 3 vacunas, dice. Va sobre la cuarta. Va sobre la cuarta. Bien, pues qué bueno. Ahora, doctor, el tema, ahorita mencionaste tú el tema de las enfermedades, sobre todo hipertensión, diabetes. Mucha gente pues se tiene que estar checando para que, pues, uno, para poder tener sus niveles de presión correctamente, tomando los medicamentos, también el tema de la glucosa, pues, en personas que están diabéticas, y otras enfermedades. Y no descuidar precisamente el tema del COVID-19. Ahora, recomendaciones, doctor, nos dice unas recomendaciones muy válidas. Hay gente, yo creo que si te escuchan a ti, porque yo lo comento seguido, pero no es la misma que te escuchen a ti, que les digas que se vacunen a los que no se han vacunado. O sea, porque la gente dice, no, ya me puse dos, ya, y ya la dejo así. Entonces, ahora, aquí en el gobierno de Sinaloa, con el gobernador Rubén Rocha Moya, ¿cómo han manejado el tema de la pandemia? Tu opinión, doctor. Por ejemplo, en el marco de las enfermedades que se asocian, la diabetes, es importante, ¿no? Diabetes, hipertensión, estarse checando y monitoreando sus niveles. Diabético descompensado tiende, siempre lo hemos sabido, a que su sistema inmunológico no está en las mejores condiciones y es fácil presa de cualquier infección. La respuesta se altera. Y cuando no la tienes, hay que intentar evitarla. Y mucho de eso es el aspecto nutricional. Más o menos alrededor del 10% de la población mexicana es portadora de diabetes. Cerca de 12 millones y medio en México tenemos una población portadora de diabetes mellitus. La mayoría son tipo 2 o no insulino dependientes. Pero yo tocaba hace rato, y es cierto, son enfermedades la mayoría de las veces evitables o prevenibles. Y muchos de esos con los estilos de vida. Llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y la obesidad. El gobierno del estado de Sinaloa ha hecho bien su función, ha cubierto. El señor gobernador, el doctor Roberto Chamoy, hemos visto, tirado las instrucciones, y a través de la Secretaría de Salud, el secretario y todo el grupo multidisciplinario que integra la Secretaría y el sistema de salud en general de Sinaloa, ha hecho el mejor de los esfuerzos. Ya estamos en una etapa distinta, ¿verdad? Diferente, pero se aborda cada problemática. Sí, vimos con la movilidad decembrina, indiscutiblemente que hubo, ¿verdad?, un repunte de casos, pero por fortuna no ha habido mayores impactos en la mortalidad de la población. Allí es donde se observa el beneficio de la protección, por ejemplo, post-vacuna o con el uso de las medidas de contención de transmisión, como es el uso del cubrebocas. Siempre va a haber diversas opiniones en esto, ¿verdad? Sin embargo, si no creemos en la ciencia, pues creo que no hay otro elemento mejor que de certidumbre.
Bien, pues, Cristian, ¿cómo andamos? Bien, pues, doctor, nos queda un minuto para cerrar la entrevista. Recomendaciones, doctor Efraín Encinas Torres. Muchas gracias. Pues primero que nada, decirles a toda la población que sigamos cuidándonos mucho. No nada más es COVID-19, son todas las comorbilidades o enfermedades que tenemos en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Cuidar todas las medidas y los determinantes sociales que ya los conocemos, el medio ambiente, no nada más en lo social, en lo natural, sino en sí mismo, en lo laboral, en lo personal, tus estilos de vida, ¿verdad? Tu participación biológica hay que cuidarla, y tan sencillo, cuando estemos en lugares donde podamos transmitir la enfermedad, debemos de cuidar. No le hace que estemos en un lugar público abierto, o si yo traigo síntomas de gripe o etcétera, resfriado, pues usar el cubrebocas para que no le afectes a la persona. Y el uso cuidadoso de lavado de manos, ¿verdad? Con agua y jabón, no ocupamos más, el famoso gel alcoholado, con eso es suficiente para que no tocarnos la mucosa de nuestras caras. Bien, pues gracias. Un abrazo a todos. Gracias, doctor Efraín Encinas Torres, quien nos dio unos consejos, pues precisamente que pueden salvar vidas. Aquí Cristian ya está diciendo lo del lavado de manos, todo lo de las vacunas, y bien, pues saludo hay muchos comentarios, ahorita tengo como 20 tantos comentarios. Saludo a Arturo Ochoa del Toro, hasta Utah, al profesor Guillermo Castro de Claudia de Agostín en Denver, Colorado, José Ángel Maldonado Cruz, Arcemo Olmera en la Ciudad de México, también al profesor Rubén Rodríguez y a todas las personas. Bien, pues nos tenemos que ir. Yo soy Héctor Muñoz y nos vamos, que tengan un excelente lunes. Fernando, vámonos. Bien, nos vemos, que tengan un excelente lunes. Hay que seguirnos cuidando. Gracias, doctora Efraín Encinas Torres.